Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estés viendo este estudio bíblico y quién me puede explicar. Hoy aquí de nuevo con otro tema interesante y unas cuantas preguntas que nos han hecho, las queremos compartir con ustedes aquí, como siempre, mi hermana Elba, mi hermano Iván y esta servidora Carmencita. Si no te has suscrito al programa, ¿y quién me puede explicar? Mira, dale like, suscríbete y cada vez que hagamos un estudio te va a llegar a ti, te va a llegar una notificación y pues comparte tus ideas, tus preguntas con nosotros y nosotros pues gustosamente te las vamos a estar contestando, si no yo ellos. así que nada, compártenos, aprende junto con nosotros. Y gózate de estos estudios bíblicos porque, como siempre digo, la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Así que, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Pues mira, han habido cada tema y cada bobada que uno está escuchando en YouTube y tanta confusión que hay sobre este conflicto que hay entre Israel y los países islámicos. Así que queremos explicar un poquito cómo es que surge todo esto, no de ahora, sino desde el principio, cómo es que surge. Y pues esa es la pregunta, la primera, ¿cómo se inicia todo este enredo y este conflicto entre Israel y todos estos países islámicos? Bueno, para entender eso tenemos que ir a las escrituras, por supuesto, porque esa es la base de nuestras clases, las escrituras. ¿Quién no conoce la historia de Abraham? Abraham era un hombre al cual Dios llamó de Ur de los Caldeos, por allá por Mesopotamia. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a dar una tierra que te voy a enseñar, ¿ok? Y le prometió un hijo, porque no tenía hijo. Tan es así que en el capítulo 15 de Génesis, él hablando con Jehová, le dijo, ¿a quién voy a heredar? Tanto que tengo, ¿a quién se lo voy a dejar? A mi siervo. Y Jehová su esclavo, le dijo, bueno, yo te voy a dar una simiente. Ya ellos eran mayores de edad, ¿verdad? Tanto Abraham como Sara. Lo que sucede aquí es que de Abraham nació Isaac y Jacob. Ismael y Jacob. El problema aquí era que era uno solo el de la promesa. Espérate. Ismael e Isaac nacieron de Abraham, pero el de la promesa era simplemente Isaac, que era el segundo. ¿De dónde sale ese Ismael? Ismael sale porque Sara quiso ayudar a Jehová, como hablábamos ahorita, siempre tratando humanamente de ayudar a Jehová, a Dios, para acelerar las cosas que tienen que pasar, las profecías que tienen que pasar. Es una tendencia que tiene el ser humano de querer ayudar a Dios a acelerar las cosas. Como Sara vio que no podía concebir, le dijo, allégate a mi sierva Agar. Eso era una costumbre del tiempo de Abraham, ¿ok? Si lo vemos desde nuestra perspectiva, eso es un horror, pero eso estaba correcto hacerlo en aquel tiempo para darle descendencia a los hombres. Pero sabes, no es tanto horror porque hoy día se alquilan vientres. Correcto. Vamos a pensar que ella técnicamente alquiló un vientre. Es como hoy decir alquilar un vientre. Y ese niño iba a nacer con todos los derechos y de la herencia de ese hombre, Abraham en este caso. Y el niño pertenecía a Sara, no pertenecía ni siquiera a Agar que lo parió. Ok, Sara dijo, bueno, como se tarda la promesa, Abraham, llégate a mi sierva Agar y entonces para que tú tengas descendencia. Mire, y ahí nació ¿quién? Ismael.
al nacer Ismael, que es considerado el padre de los árabes, ¿ok? Y fue el mayor. Y en la Biblia el mayor es el que tiene el derecho a todo lo que, a toda la herencia del padre, ¿ok? Sin embargo, ya Jehová Dios había dicho que no era Ismael, que no era por ahí por donde venía la descendencia, venía por el segundo Isaac. Y tú estabas explicando algo, que en la Biblia el segundo siempre termina siendo el primero. Y este es un ejemplo donde el segundo termina siendo el primero. Espérate. Vamos a ir, explícate eso porque vas a confundir a las personas de que qué es eso de que el segundo es el primero. Es una tipología. Una tipología es de algo que ocurre en el pasado y es un eco al revés, porque ocurriendo en el pasado está denotando algo que va a ocurrir en el futuro. Fíjate que el primer hombre fue Adán y Jesús es el segundo Adán, ¿entiendes? Ahí es donde se resuelve el issue de la tierra haber caído en manos de Satanás, ¿okay? Por causa del primer hombre que no escuchó a Dios, que hizo las cosas como él entendió que tenían que hacerse, que escogió el bien y el mal versus, no es que el bien y el mal esté malo, es que, o sea, tú no puedes salir a la calle poniéndote el pantalón primero y después los calzoncillos. Entonces eso fue lo que hizo Adán, ¿ok? El bien y el mal, no tenía que venir primero. Lo que tenía que venir primero era el amor y la misericordia, lo que era en realidad la vida. Por eso era que podían comer del árbol de la vida, no del árbol del bien y el mal. El árbol del bien y el mal estaba ahí, y el Satanás no le hizo fue una media verdad lo que le dijo a Adán y a Eva, ok, seréis como Dios. Pero para ser como Dios no es cuestión de saber el bien y el mal, porque el bien y el mal, si tú no lo balanceas con misericordia y amor, entonces es el peor de la peor maldad que puede hacer el hombre. Mira cómo estamos. Así que en términos de Adán, fue el primero, Jesús es el segundo. Ya desde Génesis 3:15, esa es la pauta. La semilla de la mujer. Primero era la semilla del hombre, segundo era la semilla de la mujer. Por eso era que no era en Agar, era en Sara. Porque la promesa iba a venir de ella, ya eso estaba pautado. Entonces, como ella decidió ayudar a Dios, nace Ismael. Pero ¿qué sucede? A los 13 años nace el hijo de la promesa, que es Isaac. Y esta lucha que estamos viendo ahora entre los árabes y los israelitas comienza aquí. Okay. Más que árabes, yo voy a aclarar el vocabulario. Por favor. Ok, Mahoma es descendiente directo de Ismael. Ok, 600 años después de Cristo, ok, estamos hablando de 1400 años atrás, él recibe una revelación. Yo no voy a decir que no es revelación, es revelación. Lo importante es que uno tiene que saber de cuál es la fuente de esa revelación. Y basado en esa revelación, entonces él comienza y conquista a un montón de otras tribus desérticas que salen de los 12 hijos de Ismael. ¿Ok? Mahoma es descendiente de uno de los 12 hijos de Ismael. Las otras naciones que están alrededor en el desierto salen de los hijos de Ismael. Salen de los hijos que tuvo Abraham con Ketura. Porque después que Sara muere, tuvo varios hijos, Ketura. Sale de los hijos que tuvo Esaú, los edomitas, los amonitas. Okay, todas esas tribus que estaban en el desierto son conquistadas por Mahoma, okay, y de ahí Mahoma se lanza a través del mundo a conquistar otros lugares
Uno de esos lugares, que es lo que estamos hablando, es el Irán. Irán no es un país árabe. Irán nació de uno de los nietos o bisnietos de Noé, Elam, los elamitas, que se asentaron en esa área. Y no sé en qué año, después de los años 600 después de Cristo, fueron conquistados. Y usted sabe que parte de la conquista, ellos no se convertían. Ellos se convertían al estilo como los católicos romanos convirtieron a los indios, a fuerza espada. Entonces, pues, ¿sabes? No hubo una convicción, hubo una imposición religiosa. Entonces, todos esos países que salen de los 12 hijos de Ismael, de los hijos de Esaú, de los hijos de Ketura, ¿ok? Nosotros los conocemos como árabes porque ellos adoptaron la cultura árabe con la imposición de la religión. La cultura también fue impuesta y nosotros los conocemos como árabes, pero cuando nosotros trabajamos la palabra de Dios, no podemos decir que son árabes, porque la palabra de Dios, para eso están las genealogías, para decir, ok, a quién Dios le prometió qué. Exacto. Entonces, por ahí es que estamos pregando. Y esa es la confusión que hay, que vemos en YouTube y todo eso, y que hasta uno mismo en un momento dado la puede tener, teniendo que volver a hacer referencia a las escrituras. El hecho es que este conflicto es milenario, ¿ok? Sí, y llevan miles de años. Y comenzó con una promesa que se le hizo Dios le hizo a Abraham, y por no esperar y tratar de ayudar a acelerar la profecía, pues Sara le dio a la criada y de ahí nació Ismael, pero después nació Isaac. Entonces, que mencionaste a Saúl, para que la gente entienda, cuando Jacob cuando Ismael, cuando Abraham, Dios mío, perdón, Cuando- Israel, ¿verdad? Israel es Jacob. Acabó. Entonces quiere decir que tuvo Ismael y a Isaac. Eso es otro ejemplo del primero, es el 2. exactamente. Sí, tuvo Ismael y Isaac. Después Isaac que se casó con Raquel, tuvo a Esaú y a Jacob. y a Jacob. Isaac tuvo a Esaú y Jacob. Exacto. Y dice la palabra que desde la barriga ya ellos estaban Peleando. en guerra, estaban peleando, que ella decía que ella los sentía peleando en su barriga, que inclusive cuando ella va a tenerlo, Sale uno Jacob agarrándole a otro por la... quería empujarlo porque quería ser el primero. Exacto. Y Esaú, y tuvieron esa pelea y sale Esaú. Y Dios le viene siendo- explicó. Ajá. Dios le explicó que Ajá. esto lo que significaba que estos dos hermanos iban a vivir la vida peleándose. O sea, y de Esaú sale Edom y Amón. Así que los amonitas y los edomitas, porque Edom lo que significa rojo, por lo que... El pelo rojo. Y por el potaje rojo con el cual Saúl le vende su primogenitura. ¿Ok? Legalmente, de acuerdo a la ley humana, al bien y el mal, a la Esaú moralidad, iba a ser le el- tocaba a Esaú. Legalmente le tocaba a Ismael. ¿Ok? Pero esa es la ley del hombre. La ley de Dios siempre dictamina que el segundo es el que hereda, no es el primero. Nosotros nacemos de mujer, pero el yo que hereda no nací de Gervasia, que se llamaba mi madre, sino que yo nací de sangre y de espíritu. Ese es el que hereda, porque ahí es donde está la imagen. El primero es el 2, el que hereda, el que se salva es el segundo. Exactamente. Eso explica. Entonces, nosotros tenemos que entender básicamente es un tipo de genealogía para llegar a donde estamos ahora y a donde vamos. Exactamente. Proféticamente. Que Irán vienen siendo los qué?
Los elamitas. Elamitas. ¿Por qué? Pero son elamitas que han sido infused, penetrados por una ideología que no Islámica. era intrínseca de ellos. Elam fue, de ahí sale Persia, ¿ok? Y la Persia del Antiguo Testamento no es el Irán moderno de ahora, está en la geografía. Probablemente sea la gente genéticamente hablando, pero ideológicamente hablando no es la Persia que se habla ahí, porque ideológicamente hablando fue una imposición, religiosa, islámica sobre ellos, y desde el Islam Irán está también tratando de ayudar, porque eso pasa en la religión islámica, tratando de ayudar. Islam se caracteriza porque no es Irán no es un Islam igual que los demás Islam. El Islam también tiene denominaciones, ¿ok? Islam creo que son chiitas, sunni, uno de los dos, se me olvida cuál es el que es cuál. La rama del Islam que está en Irán, ¿ok? Es una rama más apocalíptica que va más al futuro, y ellos creen que el imam número 12 es el Mesías de ellos, del Islam que viene, y ellos están precipitando para que llegue. Pero la nosotros cuestión. también los cristianos estamos tratando de precipitar que venga Cristo. Hay una teoría que aparece en la película The Chosen, que eso fue la razón por la cual Judas traicionó. Judas no fue que en su mente, de acuerdo a esta posición de esta película, Judas no fue que traicionó al Señor, sino que Judas dijo, sí, él es el Mesías, ¿ok? Exacto. Y tiene que morir, pues entonces vamos a precipitar esto. Y fue y choteó a Jesús Para que lo mataran rápido. y se radicara. acelerara la cuestión. Por ahora están diciendo por ahí que eso es lo que está haciendo Trump, que hay un general que hizo. Si esa es la realidad, hay un general que está diciendo que la razón, le está diciendo a sus soldados, la razón por la cual ustedes están yendo ahí es para precipitar una guerra que sí está en la Biblia. ¿Ok? O sea, siempre el ser humano tratando de hacer lo que no debe de Como hacer. Sara. Por no esperar las promesas y el tiempo de Dios. Exactamente. Entonces, Rápido tengo que hacer la salvedad que mucha gente está diciendo que esta guerra que está pasando ahora entre Irán e Israel es apocalíptica, del fin. No, esta no es. Es un precursor de unas guerras que vienen. ¿Por qué podemos decir que es precursor? Porque los actores que están tomando ahora lugar en esta guerra son ¿quiénes? Israel, Irán, China, Rusia, que se está diciendo que hay inteligencia que están ayudando a Irán, son los mismos que van a estar presentes en la guerra de Ezequiel 38. Pero esta guerra de ahorita va a pasar, no es apocalíptica. Todavía no. Todavía Entonces, no. mucha gente dice que son los israelitas los que tienen la culpa de todo esto y los están poniendo como genocidas, ¿verdad? Como que matan a todo el mundo. ¿Qué ustedes creen de esto? ¿Son malos de verdad? ¿O es que es su naturaleza? ¿O están defendiendo? Bueno, yo lo te voy que a tienen que contestar de esta defender? manera. Si yo fuera árabe, yo diría que son malos ellos. Israel dice que son malos los otros. Culpa hay para repartir. Pero esto no se trata de culpa. ¿Quién es malo y quién es bueno? Exactamente, porque en realidad todas las naciones son malas. Perdonen que yo le diga, ¿ok? No hay bueno ni un Ni uno. uno. Israel es tan malo y a lo mejor me van a caer chinchas por lo que voy a decir, pero la nación de Israel es tan mala como cualquier otra nación, ¿ok? Esa es mi posición. Yo tengo añadir, suplementar lo que ella está diciendo. Todo va a depender con el lente con el cual tú veas las cosas.
Si tú vas a ver esto, lo que está ocurriendo ahora desde un lente moralista, tú puedes aducir lo siguiente: Israel tiene derecho a defenderse, tiene derecho a existir. Entonces la contraposición, pero Israel está invadiendo una tierra que no le pertenece, porque la tierra de Palestina. Y entonces ahí, si tú no sabes de lo que estás hablando, puedes meterte en el internet y si tú quieres que Israel sea malo, vas a buscar información para que Israel sea malo, y si tú quieres que Israel sea bueno, vas a buscar información para que Israel sea bueno. Ahora, si tú entiendes la palabra de Dios como debe de ser entendida, porque dice que la profecía no es de ninguna interpretación privada, ¿ok? Todo, si Israel es bueno, si Israel es malo, si los árabes son buenos, si los árabes son malos, si tiene derecho o no tiene derecho a la Palestina, son cosas que tú puedes privadamente llegar a tus propias conclusiones. Si tú eres un creyente en la palabra de Dios, que sabe que la palabra de Dios no tiene interpretación privada, como el apóstol Pedro lo dice en sus epístolas, entonces, ¿cuál tiene que haber una forma correcta de poder interpretar esto? Para empezar, número uno, ¿ok? Tú tienes que entender que nosotros ahorita estamos en un momento donde Israel se le dice que está en una ceguera espiritual. Está en una ceguera espiritual. Desde el momento en que Israel rechaza a su Mesías, ¿ok? Israel entra en una ceguera y en una diáspora se está bajo esparce, juicio de la ira. se esparce por todo el mundo, ¿ok? Antes de eso, fíjate bien, si tú tomas la palabra de Dios, cuando Abraham llega a lo que ahora es Palestina, él compra. Él tiene derecho a esa tierra porque la compra. No solo que la compra, sino que ahí está el cementerio donde están los huesos de Abraham. ¿Ok? Y la promesa que Dios le hizo a Abraham en cumplimiento a Génesis 3:15 no se iba a lograr por medio de Ismael, sino por medio de Isaac. ¿Ok? Entonces la simiente de Isaac, que entonces viene a ser Jacob, y de Jacob salen las 12 tribus, de ahí es que viene el derecho que ellos tienen bíblicamente hablando, ¿ok? Que tiene la nación de Israel sobre el lugar donde están. Cuando llega la hambruna, ¿ok? Los tiempos que todavía Jacob estaba vivo y los hermanos estaban vivos, que José está siendo gobernador en Egipto, llegan entonces el pueblo de Israel, dicen que eran apenas unos 70 personas a Egipto. No se mezclan con Egipto, pero estuvieron 490 años viviendo allá, viviendo en Egipto. Pero tenían un título de propiedad de lo que Abraham había comprado en lo que ahora es Palestina. Entonces Dios le dice, yo los regreso allá, pero ustedes tienen que luchar contra las personas que están allí. El jebuseo, el bababá, todos los geos. Traca. Pensando que esto es como si yo compro un terreno en Puerto Rico, me vine para Estados Unidos y mi terreno de repente se llenó de personas que vieron ese terreno vacío ahí, pues vamos a hacer una casa ahí, vamos a de esto. Después de 30 años yo regreso a Puerto Rico con los papeles. Con mis papeles, ese terreno me pertenece. Y esos que llevan años ahí viviendo van a decir, no, perdóname, yo construí mi casa aquí, yo tengo todas mis cosas aquí, esto no es tuyo. Y esa es la polémica. Y entonces, ¿verdad? Y esa es la polémica. La ley actual dice que si tú vives si tú dejas un terreno tuyo descuidado y unas personas se asientan, es de las personas que se asientan. Pero la promesa es de Dios, no es según la ley del hombre. Amén. ¿Ok? Entonces Israel se restablece. Moisés lo lleva, Josué los mete, llegan los jueces, después vienen los reyes, después entonces nuevamente por causa de pecado
sale Israel de nuevo de la tierra y se va a Babilonia. Por Babilonia llega, Persia conquista Babilonia, bla, 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 bla. Entonces, el Persia les permite a los israelitas regresar, recomponer Jerusalén, el muro y el templo. Nehemías y Esdras, ¿ok? Entonces, ahí son los 400 años entre Malaquías y Jesús. Entonces, cuando Jesús llega, ¿ok? Ya está todo cuajado para que el Mesías se llega, pero desgraciadamente el nacionalismo israelita ciega a la nación y no ven al Mesías, porque ellos querían un Mesías que le diera cañeño de mono a los romanos, cañeño, o sea que estuviera en guerra y con los romanos, así que estableciera allí. Entonces, ¿qué sucede? Para acá, pum, vuelve Israel por tercera, primero con los egipcios, después con Babilonia, Persia, y ahora con Roma, y se dispersa 2000 años después, casi 2000 años después, en 1948, por un dictamen de otros países. No fue porque Israel y Dios estableció eso, sino que otros países ayudaron en la profecía, y Cataplum tiene en 1948 tiene a Israel allí. Como Estado otra vez. Ahora, entonces, ahí ese es el origen del conflicto moderno, que es lo mismo, que es un eco de lo que venía pasando hace un montón de tiempo. Okay, entonces en estos momentos tú tienes a un Israel que está luchando por su propia existencia. Desde esa perspectiva, Israel tiene ese derecho. Y si ellos son creyentes en las promesas de Dios, ese derecho se los dio Dios a ellos. ¿Ok? Por eso, si quieres creerlo o no quieres creerlo, allá tú. La palabra del Señor dice e indica que eventualmente esto va a suceder. Ahora, Israel es un pueblo escogido no porque sea mejor que los demás. La única razón por la cual Israel es escogido fue para proclamar las grandezas y las virtudes de Dios. El Israel de ahora no está haciendo eso. Ni cree todavía en Cristo. No, que ni cree en Cristo y, ojo, son pocos los que creen en Dios. Es un Israel secular. ¿Ok? Ese Israel secular está tratando de volver a hacer lo que trataron de hacer cuando llegaron de Egipto, lo que trataron de hacer cuando llegaron de Persia. ¿Ok? Entonces ahora tienen los descendientes de Ismael que han profesado la fe de Mahoma, los tienen en contra. ¿Ok? Entonces Israel hizo las atrocidades que hizo en Gaza porque son atrocidades. No creo que Dios apruebe eso. Entonces, que si entonces Dios es malo. Bueno, si tú ves la palabra del Señor, permíteme decirte que lo próximo que va a venir para Israel es una gran tribulación. Va a pagar con sangre cada gota de sangre que derramó injustamente con la gente de Gaza y con la gente de su alrededor. Exactamente. ¿Ok? Para que tú sepas. Si tú no sabías eso, es para que tú sepas. Y eso tiene raíces en el rechazo de ese pueblo escogido a su Mesías Cristo. A su Mesías y peor, el rechazo del pueblo al llamado, que era proclamar a Dios. A proclamar a Dios. Entonces, que David lo dijo desde cuando tiró la piedra. Ese era el llamado, que todos supieran ¿quién es Dios? ¿Quién era Dios? ¿Por qué Jesús cogió y...? Entonces, ¿cómo David sabía eso? Porque conocía la palabra de Dios y la sabía interpretar. Entonces parte de la confusión que existe ahora es por no conocer el origen de este conflicto. Y también nosotros tenemos que entender que aquí hay muchos intereses económicos, porque las guerras son económicas también. Ahora, que en el plan de Dios todo esto encaja. En el plan de Dios se divide en términos de lo que se llama en el Nuevo Testamento de los Evangelios el presente siglo,
¿ok? Ya desde que Jesús entendía que lo iban a rechazar, Mateo 13. Entonces Jesús comienza a hablar acerca del presente siglo, que es el siglo en el cual Israel iba a estar cegado, ¿ok? Donde los gentiles se iban a enseñorear de Israel. Todavía nosotros estamos en ese punto. Bíblicamente. Bíblicamente, la gran tribulación es la depuración del pueblo de Israel. No tan solo del pueblo de Israel, la depuración hasta del mismo Irán. Y después serán salvos. ¿Ok? La depuración. El remanente. ¿Qué pasa? Que va a haber un remanente que va a creer en Dios. Porque la mayoría del pueblo de Israel va a escoger otro Mesías en la persona del anticristo. En el momento entonces que el anticristo decida meterse en el templo y exigir adoración, ahí le van a abrir las puertas, los ojos, perdón, se le va a quitar la ceguera a Israel. Entonces, pero son miles, millones de personas israelitas que van a morir, porque el Israel que se salva es un remanente pequeñito. Es un remanente pequeñito. Entonces, ¿qué tenemos? Estamos ahora, si este conflicto que está ocurriendo ahora en Irán con Israel, que parte de Estados Unidos, mira lo que tiene que suceder. Para empezar, Rusia, China y Estados Unidos tienen que ir para abajo. ¿Ok? No están mencionados en la Biblia. ¿Ok? Por lo menos Estados Unidos está mencionado. Rusia y China están. China en el sentido de los reyes de Oriente, pero Oriente es cualquier cosa que está al este del Éufrates. Eso es India, China, Indochina, Japón, todos esos son los reyes de Oriente. Gog y Magog, Rus, están mencionados. Tubal está mencionado. Tubal es Turquía. Gomer es Alemania. Ojo al pillo. Cuando nosotros hablamos de Gomer, son los hijos de Gomer. Yo no estoy hablando del país de Alemania. Los hijos de Gomer son todas las tribus germánicas. ¿Dónde están las tribus germánicas ahora? Aparte de las que están en Alemania. Están en Alemania, en Dinamarca, en algunos de los países escandinavos, en Inglaterra y los Estados Unidos. La nación, el grupo étnico más grande de los blancos de los Estados Unidos son hermanos. ¿Ok? Son hermanos. Ahora, yo no sé cómo esto va a destilar, pero la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Entonces, aquí viene la proyección. La parte que nosotros estamos haciendo de proyección porque ya estamos a punto de caramelo. Esta es la proyección. Sí y solo sí. Porque yo no estoy haciendo aquí, no estamos abogando de una doctrina. Somos dogmáticos. Sí y solo sí. Esto en realidad es así. Ya se está viendo un resquebrajamiento del poderío militar, económico, de la hegemonía norteamericana en el mundo. Eso está tambaleando. Se está viendo que Rusia tiene unos intereses, Rusia y China tienen unos intereses específicos, ¿ok? Contra de Israel. ¿Por qué? ¿Ok? Por la cuestión del petróleo. Rusia necesita salida para su petróleo y China necesita petróleo porque China es rica en todo menos en petróleo. ¿Ok? Entonces, ahí tú tienes un país superpoderoso en el Oriente Medio que está calladito, que se llama Turquía. Turquía. Entonces, tú tienes ahí otros países que están en la periferia, como Sudán, como Libia, que de acuerdo a Ezequiel, dice que estas personas van a venir, dice que Gog y Magog, Dios lo va a traer como se agarra un pez, un anzuelo y se trae, ¿ok? En contra de su voluntad, ¿entiendes? Porque estratégicamente le conviene, no porque le convenga militarmente o porque le convenga en realidad. Simplemente estratégicamente le va a tener que convenir y venir, dice que va a haber una guerra en Israel, pero que la guerra no va a llevarse a cabo en términos militares, sino que va a haber un gran terremoto, una explosión, algo tan grande
que estos ejércitos van a comenzar a luchar unos en contra de otros y eso le va a abrir los ojos a Israel, ¿ok? Para decirle, es Dios. Entonces se van a tornar al Dios del pacto, no a Cristo todavía, al Dios del pacto. Entonces de ahí va a surgir la figura del anticristo, porque ese es el que va a traer la paz duradera. Fíjate que Islam, esta guerra de Ezequiel no es otra cosa que el Islam purito contra Israel. Lean Sí, eso se Ezequiel puede 38. Que estamos en los primeros dolores de parto. Sí, exacto. Sí y Como solo dijo Jesús. sí. Sí y solo sí. Lo que hay que estar pendiente ahora es si después que se ocurra algún pacto, algún tratado de paz, no es del anticristo, es un tratado de paz, donde Israel se sienta reconfortado porque ya hay palabras de que no los van a atacar. Entonces en esa paz, dice en Ezequiel, que es cuando va a venir Rusia y todos esos Una países coalición de países árabes con Rusia a atacar a Israel. a atacar a Israel. Esa coalición va a ser que Era lo que yo explicaba ahorita, esa coalición, el principio de esa coalición la estamos viendo en la guerra que hay ahora. ahora pareciera que eso apunta en esa dirección. Entonces fíjate lo que va a suceder. Entonces la paz viene por aquí. La paz va a venir porque las tres religiones monoteístas principales, el Islam, el cristianismo y el judaísmo, van a unirse. La Babilonia, la gran ramera, Ecumenismo. el ecumenismo. Mucha gente dice que el ecumenismo son los protestantes y los católicos unidos. No, son los cristianos unidos al judaísmo y al islamismo. ¿Ok? Y eso, para allá es que vamos. Y esa idea va a permitir entonces que Jerusalén se convierta en el centro de adoración de las fes abrahámicas. Esto ha sido mucho para hoy, pero es básico. Exacto. Y lo vamos a ir expandiendo en las próximas clases que vienen por ahí. A la medida que ustedes nos dejen saber. Así que, exacto. por lo menos espero que hayan entendido cómo es que comienza todo este enredo, que no es de ahora, sino es milenario, y que nada. Y que lo vean la importante vertiente es bíblica que sea mañana, y la sea de aquí a vertiente 5 política. minutos, o sea de aquí a 1000 años más, usted esté listo para... Cuando Cristo venga, porque la cuestión es que Cristo viene. Exacto. Le guste o quien le guste, Cristo va a venir. Exacto. Que Así no lo coja desprevenido. que Amén. prepárate, si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, este es el momento para Amén. hacerlo. Acepta a Cristo, llénate de Él, llénate del Espíritu Santo, porque esa es, como decía Jesús, tienes que volver al vientre y nacer de nuevo. Así que Del agua y del espíritu. Y te digo lo siguiente. Si a ti estas cosas te están dando miedo, es porque tú no entiendes No la estás profecía. listo todavía. ¿Entiendes? A mí no me da miedo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice, cuando vean que estas cosas estén sucediendo, levanta. Y ergan su cabeza porque tu redención está cerca. Está cerca. Eso es todo lo que significa. Así que- Si te da miedo es porque no sabes lo que es ser redimido. bueno, Dios te bendiga. Dios los bendiga y hasta la próxima. Nos Bendiciones. vemos. Chao, chao. Bye.